Buenos días, estimados estudiantes de séptimo grado. Y para mí es un placer poder hacer este pequeño video de retroalimentación con el fin de explicar cuál era el modo de resolver la guía número 1 de ciencias sociales de este periodo. Como ustedes pueden ver, la guía era muy sencilla. Era completar la tabla que encontramos al final, que estaba subdividida en cuatro partes. Una en torno a los musulmanes, otra en torno a los vikingos, otra en torno a los sarracenos y finalmente a los magiares. Es decir, diferentes pueblos que invadieron Europa durante la Edad Media, que es lo que estamos hablando. Entonces voy a compartir rápidamente la propiedad de desarrollo de esta tabla en Word, que pues yo también la hice, para que la vean por favor, y podemos ver su desarrollo. ¿Cómo fue que califiqué? Tuve en cuenta en total 9 puntos. Los vikingos eran 3 columnas, los magiares 3 columnas y por último la de los musulmanes y los sarracenos. Recibí una llamada en el desarrollo de la semana y me di cuenta que los musulmanes y los sarracenos, si bien son el mismo pueblo, le comenté a esa persona que fue en 2 periodos de tiempo diferentes, pero para efectos de no evaluarlo solamente califiqué una de las dos casillas. Es decir, si usted le quedaba la fecha, perdón, de dónde venían, cuándo llegaron y características especiales de alguna de las dos secciones, de la de los musulmanes o sarracenos, yo se la valía y con eso se completaban las 9 casillas. Pero es algo que no debía haber hecho y lo explico ya porque más allá de las características especiales de los musulmanes, eh, tanto musulmanes como sarracenos son diferentes porque fueron dos tipos de invasiones diferentes, ¿sí? Y el periodo de tiempo fue muy distante, por lo tanto son dos pueblos con unas características diferentes. Si entráramos a la historia del Islam, miraremos que los sarracenos fue tiempo después cuando unas subdivisiones de los musulmanes se presentaron, pero no vamos a entrar a eso. De todas formas, tengo que explicar. Entremos primero con los vikingos y con los magiares y finalmente con los musulmanes y sarracenos. Primero, la respuesta es, ¿de dónde venían los vikingos? De Escandinavia. Hay personas que complementaron esto muy bien, que es venían del norte de Europa, de la parte alta del mapa. ¿En qué siglo? El siglo noveno, la guía lo decía. Y hay personas que les coloqué siempre complementar porque si hay un pueblo en donde explicaban más características era este. ¿Qué características especiales tenían los vikingos? Tenían su propio alfabeto con caracteres llamados runas, tenían una maravillosa imaginación que plasmaron en su arte, fueron grandes joyeros y expertos en la talla de madera, en su rica mitología abundaban los dioses guerreros, los vikingos tenían su propio paraíso que llamaban Valhalla, donde iban después de muertos con el visto bueno de los dioses, utilizaban grandes naves llamadas drakars, barcos de vela y de remo muy fáciles de maniobrar y también hechos que podían remontar ríos de aguas pandas. Todo esto son características del pueblo. ¿Cómo eran? Eran guerreros, tenían un alfabeto, tenían un propio arte, sus propias joyas, todo ese tipo de cosas en que describen cómo era el pueblo. Como prácticamente nadie lo hizo, rescató todas las características del texto, que era el más extenso, el de los vikingos, por eso la gran mayoría sacó medio punto en esto. Bueno, los magiares, ¿de dónde venían? De los montes Urales y los Cárpatos. El siglo X fue la fecha en la que llegaron a Europa. ¿Cuáles eran las características? Primero, eran excelentes jinetes. Muchos me copiaron, solamente eran excelentes jinetes, pero faltaba esta característica. Erraban a sus caballos y usaban el estribo. Y ustedes dirán, profe, pero qué bobada. No es una bobada porque para esa época significaba un considerable avance tecnológico. Era un buen avance tecnológico que permitía muchísimo en el desarrollo de las batallas. ¿Por qué? Al herrar los caballos tenían bastante consistencia al trotar, al galopar, al correr, no se resbalaban tanto, sobre todo en territorios bastante lisos o escarpados, ¿sí? Y utilizaban el estribo. No eran caballos que solamente estuvieran con un apero, digamos, sino que ya tenían casi una silla de montar que le permitía mayor sostenibilidad y usar el estribo también le permitía recorrer grandes distancias en un largo periodo de tiempo. Bien, a ver, por ser grandes guerreros sirvieron en la vanguardia y retaguardia de las tropas de la Confederación a la cual se unieron. Muchos se quedaron solamente diciéndome que eran guerreros, otros que solo eran excelentes jinetes, otros copiaron todo esto. Yo leyendo características de este pueblo dentro del texto solo encontré estas. Si hay más, mejor. Hay personas que me colocaron, eran de origen mongol. Fue algo que a mí se me olvidó colocar, que sí era una característica. Entonces lo voy a agregar ya. ¿Sí? Lo único, quizá que me faltó a mí esta descripción, que ustedes sí se dieron cuenta, pero lo demás considero que está completo. Les agradezco que me ayuden a completar.
Bien, los musulmanes, de los musulmanes, si vemos el desarrollo del texto, que lo vuelvo a compartir, los musulmanes tuvieron en un primer momento la invasión que fue retenida por el padre de Carlos Martel, si no me equivoco, el abuelo, si no me equivoco. Entonces, acá está el estrecho de Gibraltar del 711 y de África, pero no me dicen qué características tenían. Pero fue un primer momento en la invasión muy diferente al de los sarracenos, porque si miramos el 711 es el siglo octavo y un siglo después, de nuevo los musulmanes como sarracenos volvieron a invadir y de los sarracenos, si miramos ahora sí de nuevo el PDF, sí hay una descripción específica. Bueno, y la descripción específica de los sarracenos se nos permite llenar las tres casillas aparte. Mientras los musulmanes vinieron en un primer momento de África por el estrecho de Gibraltar en el 711, es decir, si vamos al mapa que está en el PDF, mientras los musulmanes en un primer momento entraron por aquí, este es el estrecho de Gibraltar que estoy señalando, ¿sí? Posteriormente los sarracenos, un siglo después, entraron por este, miren las flechas amarillas. Ya no por la parte más cercana de tierra, que aquí solamente hay un estrecho, una pequeña, digamos así, una extensión de mar, no es tan extensa que un barco la recorre fácilmente. En cambio aquí sí es más extensa, pero diferentes naves musulmanas de los sarracenos lograron invadir Europa por este territorio. Fue un siglo después, como lo dicen los sarracenos. Entonces, si miramos el cuadro, mientras la primera invasión fue por África, por el estrecho de Gibraltar en el 711, la segunda también venían de África, pero de otra región que no era el estrecho de Gibraltar, miremos si el texto no la especifica, ¿sí? Por el mar del Mediterráneo. Yo coloqué África para especificar, pero como ustedes pueden ver en el mapa, el mar Mediterráneo es toda esta región. Bueno, todo este marcito que se ve ahí en el mapa. Entonces, África, mar Mediterráneo, siglo IX, es decir, un siglo después. ¿Qué características especiales nos dice sobre los sarracenos? Muy poco. Dice que trajeron el conocimiento de la antigüedad, filosofía, matemáticas, ciencia, astronomía y su religión, el Islam. Muchas personas me obviaron esto. ¿Cuáles eran los conocimientos? Y por eso se los dejé incompleto. Porque más características de los sarracenos no encontré en el breve texto que nos da el texto, pero era fundamental especificar esta información. ¿Por qué? Porque esta información que los musulmanes lograron traer a Europa, los europeos la retomaron, la adoptaron para sí y de ahí surgieron posteriormente diferentes movimientos filosóficos y científicos que nos han traído hasta el día de hoy. ¿Listo? Entonces ese era el modo de realizar el cuadro en cuestión y no siendo más, les deseo lo mejor, espero que estén muy bien, cuídense mucho, con esto finalizo esta breve retroalimentación.